cosas que nosotros hemos tenido que pasar para poder estar hoy aquí. Yo digo, bueno, Dios, tú tienes que tener algo especial con esta gente, no porque seamos nosotros, sino que es Dios. Amén. Que Dios quiere hacer algo muy especial con todos nosotros. Y yo estoy dispuesto y preparado para eso. Bueno, pastora, gracias por la confianza. Gracias por la confianza que sin conocernos, solamente por el testimonio del Espíritu y la referencia que de alguna u otra manera Lenny haya podido darle acerca de nosotros como personas, como cristianos, como ministros del Señor, como siervos de Dios, porque somos parte de una gran familia, la familia de Asambleas de Dios en el mundo. Asambleas de Dios en el mundo es una de las organizaciones muy seria, respetable, con una doctrina que ustedes saben que la mantenemos allí somos muy celosos de la doctrina, universalmente hablando, en el mundo. Asambleas de Dios mantiene ese perfil de sus ministros, de la preparación académica, de nosotros prepararnos teológicamente y mantener esa sana doctrina que nos ha llevado a nosotros a hacer el equilibrio dentro de todas las organizaciones. No puedo hablar de las demás organizaciones, pero de las organizaciones que mayormente se mantienen dentro de lo que es la fe doctrinal y al mismo tiempo en lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo, hablando de nuestra tendencia, perfil a ser pentecostales como tal, asambleas de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque creemos que el Espíritu Santo se manifiesta, que hay señales, que hay prodigios, que hay dones, pero al mismo tiempo también tenemos una educación a través de la palabra y no andamos por allí como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que sabemos bien lo que creemos y lo medimos, y con educación sabemos, como dice la Biblia y que decía el apóstol Pablo, no impidáis al hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese equilibrio nos da a nosotros nos pone a nosotros en un escenario protagonista, si se puede decir así, en estos tiempos, cuando hay tantas corrientes teológicas, cuando hay tantos movimientos teológicos, que uno se sorprende de cuántas cosas que salen de la Biblia y se manifiestan. Pululan por ahí últimamente en cada lugar, en cada organización, y eso nos hace a nosotros una organización seria, respetable en el mundo entero. Bueno, más que todo eso, como decía mi esposa, somos una familia y tenemos una cultura, indistintamente de que nosotros tengamos quizás algunas palabras diferentes, pero en la teología aquí los términos son los mismos, ¿verdad? Porque todos decimos aleluya, todos decimos gloria a Dios, todos creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y todos tenemos una Biblia que está traducida, ¿verdad? Gracias al Señor, a nuestro idioma, y que eso nos da a nosotros esta oportunidad de poder disfrutar y de compartir lo que Dios tiene para nosotros. Como dijo la pastora, sentí en mi corazón que vamos a hablar con ustedes como líderes, porque yo quiero saber cuántos líderes están aquí. Levanten sus manos los líderes. Vale, entonces ya voy a empezar aquí por aquí diciéndole que vosotros todos sois líderes. Aquí todos somos líderes. Usted no me diga a mí que después que usted fue concebido allá, cuando fue concebido allá, cuando ni siquiera ahora una vida, apenas era un espermatozoide, ni siquiera se había fecundado su vida. Había millones de espermatozoides y ganó uno de los millones que salieron allá. Eso no es liderazgo, eso es liderazgo. Antes de nacer, ya Dios te hizo un líder. Y te dio capacidades, te dio dones, te dio habilidades, destrezas que tú desarrollas. Creciste, te desarrollaste, te casaste, formaste un lugar, una familia, y eso es liderazgo, donde quiera que uno está. El liderazgo, voy a repetir esto una y más de 4 veces, 5 veces si es necesario hacerlo, pero el liderazgo no es porque yo tenga un cargo dentro de la iglesia. Amén. Ajá. El liderazgo comienza en mi casa,
en mi casa, en mi familia, con mi hogar. Ahí comienza el liderazgo. Amén. Y entonces, si hay una vida que tiene un equilibrio y que sabe lo que tiene y lo que ha recibido de parte de Dios y que en su casa desarrolla ese liderazgo, entonces ese liderazgo Dios lo proyecta para la iglesia y de la iglesia para el mundo. Amén. Amén. Pero todo comienza en mi equilibrio personal. Yo sé lo que yo soy. Bueno, no importa, de todas maneras, ustedes no tienen que creer que son líderes, no tienen que creerlo porque no se trata de que ustedes lo crean, no se trata de lo que Dios dice que somos. Amén. Amén. Y eso es lo más importante. Voy a hablarles acerca de algo que es una temática que nos ha ayudado muchísimo a nosotros en estos últimos tiempos. Dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra organización, de nuestra relación, pastores, iglesia y líderes en general, hay una relación muy especial, que es bíblica, por supuesto. Si hay algo de lo que nosotros nos cuidamos muchísimo, es de que todo lo que vamos a enseñar esté en la palabra de Dios. Amén. Y yo quisiera que ustedes asumieran esa actitud de los cristianos de Berea, ¿no? Que vamos a ir estudiando la palabra y vamos a ir considerando. Si hay algo que identifica nuestro ministerio es esto, es que todo lo que vamos a decir no lo inventamos. Esto lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, porque la palabra de Dios es la que va a producir los cambios. Lo que yo diga, mi testimonio puede ser muy impresionante y todo lo demás, pero si no está basado en lo que dice la Biblia, esto no va a hacer nada. Pero la palabra de Dios sí va a hacer mucho. ¿Cuántos dicen no mira eso? Amén. Amén. Vamos a hablar sobre esta temática llamada paternidad espiritual. La paternidad espiritual. Nuestras iglesias, todo creyente, tiene el mayor deseo, el mayor anhelo de crecer dentro de la iglesia. Todos nacimos para crecer. ¿Cuántos quieren crecer cada día más? Amén. Y nuestro crecimiento es así. Usted llega a la iglesia, llega como un no creyente. De no creyente se convierte en un creyente. Después de ser un creyente, usted pasa a ser un discípulo. Después que usted es un discípulo, que es el discípulo, porque nosotros somos discípulos toda la vida aprendemos. El discipulado no se acaba con 2 o 3 años o 20 años en el Evangelio, es toda la vida, nosotros estamos aprendiendo. Pero es una manera de identificar la madurez y el crecimiento de los creyentes, que en la Biblia se comprueba. La Biblia habla de creyentes, la Biblia habla de discípulos, pero la Biblia habla también de colaboradores, que el apóstol Pablo y que todos esos grandes hombres de Dios tuvieron siempre a su lado. Entonces los diferenciaba de los discípulos. Una cosa es un discípulo y otra cosa es un colaborador. Pero luego de ser un colaborador, usted puede pasar a convertirse en un hijo espiritual. Y voy a explicar esto porque no se refiere a ser un hijo de Dios, sino se refiere a una relación ministerial entre un hombre o una mujer, alguien que lleve un liderazgo espiritual, que a la larga, en el transcurso del tiempo, ese hijo, ese creyente, ese discípulo, ese colaborador, alguna vez se transforma en un hijo espiritual. Y obviamente, lo último que uno termina haciendo es siendo un padre o convirtiéndose en un padre espiritual. Pero todos los creyentes sin excepción, pasamos por ese proceso de la vida, el proceso de la vida espiritual. Primero creyentes, después discípulos, después colaboradores, y luego nos transformamos en hijos espirituales. Voy a hablarles de eso, específicamente. Y después que somos hijos espirituales, no podremos ser hijos espirituales toda la vida, alguna vez nos convertiremos en padres espirituales. Y eso es lo que nosotros somos, los que estamos al frente y los que hemos sido llamados por Dios, alguna vez nos convertimos en esos padres espirituales. Que no tenemos dentro de la iglesia, miembros, como podríamos decir organizacionalmente, sino que tenemos hijos espirituales. Y la meta de todo pastor, la meta de todo siervo de Dios, de toda sierva de Dios, de todo hombre, de toda mujer, de toda persona que está llamada al ministerio, es que él pueda tener hijos espirituales.
porque no todos dentro de la iglesia son hijos espirituales. Y la meta de cada uno de nosotros como pastores es que cada creyente se convierta no solamente en un hijo espiritual. ¿Por qué? Sino porque ese hijo espiritual se convierta en el futuro también en un padre espiritual. Amén. En un padre de multitudes, que tenga hijos espirituales y que pueda ganar almas para Cristo. Amén. Amén. Entonces, ese es el proceso por el cual todos nosotros vamos siendo marcados y vamos siendo como llevados por Dios para alcanzar esa importante meta, la meta de que ustedes, porque por eso la Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, y él dice, a fin, ¿verdad?, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea que la madurez espiritual es esa. Yo sueño, yo oro, nosotros oramos al Señor todo el tiempo por la iglesia, por la gente que Dios nos ha entregado a nuestras manos, porque esos que no son creyentes se conviertan y crean. Y que después que crean, no se queden allí como enanos espirituales, como niños espirituales que todo el tiempo están pidiendo la lechita espiritual, la leche espiritual. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, que se conviertan en discípulos. Un creyente es demandante, un discípulo es ofertante, un discípulo es alguien que por lo menos puede colaborar y contribuir y puede compartir el testimonio del Evangelio. Pero luego, entonces, ese discípulo no queremos que sea solamente un discípulo, sino que también sea un colaborador. Y como la misma palabra lo dice, colaborador, son aquellas personas que no están dedicadas a tiempo completo en la obra del Señor, pero sí rinden o entregan un parte de su tiempo y de su esfuerzo y de su talento y de los dones que Dios le ha dado para colaborar con algún ministerio en particular que Dios haya puesto en la iglesia. Y bueno, después de eso queremos que se transformen en hijos. Un hijo espiritual siempre va a estar con nosotros, porque los hijos nunca se van de su casa, nunca se van de su padre. Los creyentes, los discípulos, los colaboradores alguna vez podrán irse, pero cuando tenemos dentro de la iglesia hijos espirituales, los hijos espirituales están con su padre, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, estarán con su padre, porque hay algo que los liga, que los vincula, que nos une a nosotros, y él va más allá de ser un creyente, más allá de ser un discípulo, porque la Biblia dice que cuando Jesús les habló aquello de que si no comían mi pan y mi sangre y bebían, dice que muchos de los discípulos le dejaron. Un discípulo puede abandonar, un creyente puede abandonar, un colaborador como Alejandro, que decía aquí que dejó al apóstol Pablo en el momento más crucial de su vida, que lo abandonó y que estaba hablando mal de él, y que decía el apóstol Pablo, me siento tan mal porque este hombre le ha hecho mucho daño, y le decía a Timoteo, cuídate tú también. Lo puede abandonar, dice, me ha dejado solo, se ha ido, se ha descarriado, se ha apartado. Pero un hijo espiritual como lo era Timoteo, que era un verdadero hijo en la fe, ese nunca abandonó a su padre espiritual. ¿A cuánto le gustaría tener hijos espirituales? Amén. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, y es una meta importante para nosotros como ministros del Señor y como siervos del Señor, y que estamos dentro de la iglesia, que alguna vez usted se convierta en un hijo espiritual, porque no se puede llegar a ser padre espiritual si primero no somos hijos. Amén. Amén. Y cuando llegamos a ser hijos espirituales, el que es un buen hijo espiritual, él será un gran padre espiritualmente hablando. Amén. Amén. Y de eso quiero hablarle. ¿Cómo usted y yo podemos transformarnos en esos grandes hijos espirituales que nos van a convertir en esos padres espirituales? ¿Cómo usted y yo, ya cualquiera que sea la posición o el lugar que ocupemos, bien sea de hijos espirituales o bien sea de padres espirituales o discípulos o colaboradores, usted puede llegar y avanzar en la relación dentro de la iglesia como tal, ¿verdad? Porque es así como va a funcionar las cosas.
Ya eso de tener miembros pasivos, miembros activos, miembros nuevos creyentes, de tener eso eso ya no funciona dentro de la iglesia. Dios quiere que tengamos una relación espiritual. Aquí, los que somos líderes, los que estamos puestos por Dios, aquí dentro de la iglesia, que vaya más allá de un miembro o de un miembro de como una asociación. Aquí estoy yo y estoy pagando mis cuotas mensuales para ser un socio de esta organización. Como que esa manera de ver las cosas como que es muy profesional, muy secular y muy técnica, pero muy poco espiritual. Y eso no ha sido nunca el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos una familia. Amén. Amén. Y que haya un padre en la casa. Amén. Amén. Que en la casa haya un padre espiritual. Que haya alguien que es un representante de Dios aquí en la tierra. Y que Él es el hijo, que es un hijo de Dios, que es un siervo, una sierva de Dios, que está puesto dentro de la casa. Y que ese padre con sus hijos está allí vaciándose, está entregándolo todo con el propósito de que esos hijos se conviertan en padres espirituales. Y Dios lo quiere así. Amén. Entonces, Amén. ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ejemplo vamos a tomar en la Biblia? Vamos a tomar aquí el ejemplo de esta relación entre estos dos profetas, Elías y Eliseo. Amén. Amén. Vamos a buscar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2. Y desde el versículo 1 vamos a ir viendo qué es lo que va a ayudarnos a nosotros a convertirnos en esos padres espirituales. En esa relación entre nosotros como iglesia y líderes, en padres espirituales, hijos espirituales, una familia que Dios quiere bendecir el día de hoy. Usted va a ir leyendo conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así. Aconteció. Diga, aconteció. Aconteció. Esto aconteció. Esto está muy interesante. La palabra de Dios no tiene nada, ninguna palabra, ni una gota, ni una tilde que no nos pueda edificar a nosotros. Todo nos edifica. Amén. Y yo debo recibirla así, como decía un amigo nuestro que recientemente tuvimos en la iglesia. La palabra de Dios es la buena semilla y mi corazón es el buen terreno donde esa semilla va a germinar y va a producir y va a dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esta palabra de Dios dice así. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, aquí nos detenemos ya de una vez. Hay un tiempo estipulado por Dios. Hay un tiempo estipulado por Dios para que todo padre espiritual termine su tarea aquí en la tierra. Porque no somos, ¿verdad? No vamos a estar en la eternidad nosotros como líderes espirituales. Llegará un tiempo definido, Dios nos dice, de aquí hasta aquí. Llegará un tiempo. Amén. Amén. Que nosotros vamos a decir, bueno, ya está, Señor, ya está, dejo mi función, pero ya llegará ese tiempo. Pero no lo determinas tú ni lo determino yo. ¿Quién lo determina? Dios. Cuando dice aquí la Biblia, dice que aconteció que cuando quiso Jehová, y eso es una cosa muy importante. Lamentablemente nosotros dentro de nuestra organización somos tan competitivos y tan metidos dentro de todo lo que son estructuras y todas esas cuestiones, que normas, reglas y todas estas cosas que nos establecen, que aún lo trasladamos a la iglesia y perdemos la estructura del reino de Dios y perdemos el gobierno del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es Dios quien instituye y es Dios que dice cuándo alguien debe terminar. Amén. 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 Un padre espiritual. Hay un padre. Dios lo constituye y Dios le dirá cuándo él va a terminar. No usted ni yo. Lamentablemente al transcurrir el tiempo, nosotros aquí decidimos
Y estamos decidiendo, y claro, y podemos decir, Dios puede usar a la iglesia para dar testimonio, para confirmar lo que Él quiere hacer. Amén. Amén. Pero debemos tener mucho cuidado de que no decidamos lo que Dios no quiere. ¿Cuántos Amén. dicen amén a eso? Amén. Amén. Tenemos que tener mucho corazón y ponernos la mano en el corazón y decir, Señor, ¿será que si yo voto y digo, no, yo no quiero más que yo estoy haciendo lo que tú quieres que sea o lo que yo quiero? Es cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Amén. Entonces, un padre espiritual tiene un tiempo establecido por Dios y ese tiempo establecido por Dios se lo hace saber a ese padre espiritual, a ese líder espiritual que hay dentro de la iglesia. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, dice, Elías venía ¿con quién? Eliseo. Con Eliseo, ¿a dónde? De Gilgal. De Gilgal. Este es el proceso. Elías era el padre espiritual, era el hombre, ¿verdad?, de Dios, era el profeta del momento, el representante espiritual. Y él tiene a uno que al principio fue un creyente, se lo ganó, que se convirtió en un discípulo y que luego era un colaborador, pero que iba en el proceso, dice, y quería transformarse en un hijo espiritual y en un padre espiritual. Esta es la meta. Pero para poder hacer eso, para poder llegar al final de esta gran historia, entonces dice la Biblia que Elías venía con él. Dice, Elías venía con Eliseo. No sé si usted puede leer lo mismo, y si su Biblia dice lo mismo, que debe decir lo mismo, ¿no? Dice, Elías venía con Eliseo, no Eliseo venía con Elías. Porque se cambia todo, ¿no? Si yo digo, Eliseo venía ¿con quién? Con Elías. Entonces, ¿quién era el líder? Elías. Este es el concepto de un padre espiritual, de un hombre, de una mujer que es llamado por Dios. Servir. Servir. Amén. Ese concepto se ha cambiado mucho entre nosotros y lamentablemente ahora mismo existen muchos que están autoproclamándose siervos y siervas o gente de Dios que vienen es nada más a ser servidos. Amén. Amén. Y no estamos aquí para ser servidos. Un hombre o una mujer, alguien que ha sido llamado por Dios, es un siervo. Y un siervo viene a servir, no a ser servido. Y este es un liderazgo. Venía él con Eliseo. Él va adelante. Él va llevando el liderazgo. Él va llevando la batuta. Tú vienes conmigo, no yo voy contigo. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que quieren ser hijos espirituales y quieren que convertirse en padres espirituales, pero no están siguiendo. Amén. Amén. Es que quieren enseñar a su papá. Es que quieren enseñar al que los instruye. Es que no quieren sujetarse y no quieren estar bajo cobertura y no quieren aceptar eso. Nosotros venimos aquí a hacer eso, pero es la responsabilidad que Dios nos da a nosotros, servirles a la gente. Pero el liderazgo alguien lo tiene que llevar. Hay un pastor y hay un rebaño. Amén. Amén. Porque aquí no es que los pastores están siguiendo al rebaño, es que el rebaño está siguiendo a los Pastores. porque las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Yo no sé si empecé mal, que creo que empecé muy mal. No es así como es la cosa. Pero yo estoy leyendo aquí, dice, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Yo quiero crecer espiritualmente. ¿Y cómo yo hago para llegar a donde yo estoy? ¿Cómo nosotros hemos hecho para llegar a donde nosotros estamos? Porque una vez nos tuvimos que sentar dentro de una iglesia bajo una cobertura y recibir la instrucción de un padre espiritual.
un pastor que nos aconsejaba, un pastor que nos instruía, un pastor que estábamos siguiendo sus pasos, un pastor que nos daba ejemplo, alguien que nos enseñó a nosotros lo que significaba servirle al Señor y aprendimos de él. Fuimos discípulos del Señor y ellos eran los instrumentos que Dios utilizaba para eso. Nosotros estábamos siguiendo esos pasos, los pasos del Señor, que es el Padre por excelencia, que es el Maestro por excelencia, pero el instrumento de Dios, el representante de Dios era ese hombre o esa mujer, cualquiera que sea el caso, que estaba aquí como escogido de Dios. Y a mí a nosotros no nos podíamos cuestionar quién era nuestro padre, porque ningún hijo tiene el privilegio y tiene la oportunidad de escoger a sus padres. Usted no tuvo la oportunidad de escoger a sus padres. Sus padres, amén, Amén. son sus padres, no porque usted lo escogió. Porque ¿quién tiene aquí sus padres porque usted lo escogió? Porque usted quiso escoger a sus padres. No, Señor, es el que Dios le puso. Amén. 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 Y si Dios constituyó a alguien dentro de la iglesia, es para que lo veamos, es para que lo oigamos, es para que lo sigamos, no para que Él nos siga a nosotros. Aleluya. Aleluya. En mi iglesia, yo aquí había escuchado unos aplausos fuertes, pero aquí como yo entiendo que estamos en una cultura diferente, pues yo me quedo tranquilo, no pasa nada. Aleluya. Elías venía con Eliseo. ¿De dónde venía? De Gilgal. Entonces hablemos de Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal en la Biblia tiene un significado muy importante porque fue un lugar donde ocurrió algo muy importante, que fue cuando Josué circuncidó por segunda vez al pueblo de Israel, específicamente aquellos que habían salido de Egipto y que estaban en esos 40 años ahí en el desierto dando vueltas, y que después Dios tomó a esa gente y cruzaron el Jordán. Y entonces allí Dios le dijo a Josué: circuncida de nuevo a todos ellos, porque había gente que no había sido circuncidada en la primera ocasión, que en el tiempo de Abraham. Pero entonces los circuncidó a todos. Y entonces le puso por nombre eso Gilgal. ¿Cuántos quieren ser hijos y padres espirituales? Amén. ¿Cuántos quieren convertirse alguna vez en padres espirituales? Amén. 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 Pues entonces, primero tenemos que saber quién va adelante Los padres. y seguirlo. Amén. Amén. Y seguirlo. Y cuando lo seguimos, tenemos que saber que por Gilgal todos tenemos que pasar. Ahora, ¿qué representa la circuncisión? Porque no se trata del hecho de físicamente, literalmente cortar el prepucio de los hombres. Se trata, porque el apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón. Pero esto es una señal de identidad. Diga, identidad. Identidad. En la Biblia es una señal de identidad. Todo aquel que era circuncidado estaba diciendo: yo pertenezco al pueblo de Israel. Yo soy de la descendencia de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Amén. Amén. Entonces, era una señal que los hacía a ellos diferente a todos los demás. Y esa señal de la circuncisión es importante que nosotros la entendamos el día de hoy, porque necesitamos que nos den una identidad. Y nosotros tenemos una identidad, hermanos queridos, tenemos un ADN espiritual. Amén. Hay un padre y deben haber hijos dentro de la iglesia. Amén. Y para que alguien sea un hijo, usted tiene que comprobarlo. Científicamente, aquí hablando, biológicamente hablando, un padre se puede comprobar si ese hijo es suyo cuando usted le hace una prueba de ADN a esta persona y entonces dice: ese es su hijo, porque está allí. Entonces, igualmente para el pueblo de Israel, esta era la manera de identificar quiénes eran los hijos de Israel. Y para nosotros, el día de hoy, queremos que decirle: es verdad que hay un ADN que está representado en el Padre espiritual, en el hombre, en la persona que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Tienen que haber, y para que sean hijos, tienen que circuncidarse. Amén. No dije bien la cosa, no tienen que circuncidarse.
los tienen que circuncidar. Los padres. Y es un proceso doloroso. Porque no se trata de hacerlo como dice el pueblo, la palabra de Dios, que los niños de los judíos, ¿verdad? Después de los 8 días de nacido, era menos doloroso. Pero ya cuando son grandecitos, ya cuando tienen ciertos principios, cuando tienen ciertas costumbres, cuando tienen ciertos hábitos, y después el padre espiritual tiene que agarrar y cortar, eso es doloroso, un proceso fuerte y doloroso. Y nos resistimos, y nos duele, y dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué me tienen que corregir? ¿Por qué me tienen que decir cómo son las cosas? Porque es la única manera, querido hijo, de que tú te transformes en un hijo espiritual. Amén. Amén. Identidad. Y por eso que la Biblia dice, sométanse, obedeced a vuestros pastores, y está sujeto a ellos, sujetarse a ellos. Imiten su fe. ¿Por qué imitar su fe? Porque eso tiene que ver con algo que se llama identidad. No queremos ser solamente miembros de una iglesia como si fuéramos miembros de un club o socios de un club. Se trata de una relación espiritual que va más allá de estar organizados para representar ante la sociedad que hay un grupo muy serio y organizado y responsable como ningún otro. No se trata de delante de Dios. ¿Cómo está mi relación con mi líder espiritual dentro de la iglesia? Si en verdad yo estoy circuncidado o no lo estoy. Esa es la primera parte. Y esto está muy lindo, me emociono con esto. Claro, porque dicen ustedes, claro, como a usted le toca circuncidar, pero antes de yo circuncidar, fui circuncidado, porque no se trata de eso. Yo tenía que sentarme y tenía que seguir los pasos del maestro, y veía a mi pastor, y veía todo ello, y yo veía, mi pastor no es la persona más correcta. A veces hacía cosas que se escapaban de nosotros, y yo decía, yo no quiero ser así como usted como hijo. Dentro de su relación de padre, te da a los padres y dice, oye, me gustaría ser como mi papá, cuando yo sea grande yo quisiera ser como él, pero no me gustaría ciertas cosas que él hace, porque se ve la humanidad, la franqueza de la vida de una persona, la transparencia. Y también en la relación espiritual dentro de la iglesia sucede así. Los hijos espirituales o los candidatos a ser hijos espirituales están allí y dicen, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero si ese es mi padre espiritual, entonces yo quiero eso. Amén. Amén. Yo lo acepto. Y yo me humillo porque yo quiero ser un padre espiritual. Y la única manera de yo convertirme en un padre espiritual es primero convirtiéndome en un hijo espiritual. Amén. Amén. Entonces, circuncisión, todo el mundo a circuncidarse. ¿Por qué? Porque, bueno, mis hijos se tienen que parecer a mí. Eso es todo. Nosotros íbamos por cualquier parte del mundo, y donde quiera que nosotros íbamos, los hijos espirituales nos delataban. Porque decían, todo el mundo decía, es que se parecen a sus padres. Nosotros en nuestro país duramos 25 años ejerciendo ministerio, y los 25 años que ejercimos ministerio en Venezuela, toda la iglesia donde estuvimos pastoreando, todos los que nosotros hablábamos de misiones, vamos a hacer misiones, vamos a salir vamos a enviar misioneros a todas partes del mundo, vamos a apoyar la obra misionera y todo eso. Y los hijos nuestros, todos también hablaban lo mismo. Entonces, estos son hijos de Daniel y Virginia. Estos son hijos de Daniel y Virginia porque hablaban el mismo idioma, porque habían sido circuncidados, porque tenían una identidad. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Que no tuviera temor. Le dijo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti y que te fue dado por la imposición ¿de quién? De manos. De mis manos. ¿Y qué es lo que hay en las manos? Las huellas dactilares. ¿Y qué representa eso? Identidad. En otras palabras, tú eres mi hijo porque yo te he dado mi identidad. Amén. Porque yo
te circuncidé. Porque tú pasaste de ser un gran discípulo y ahora te conviertes en un hijo espiritual que vas a transformarte también en un padre espiritual cuando ya yo deje de existir, cuando ya acabe mi función. Queremos, necesitamos, es una urgencia de parte del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia el día de hoy. Ya basta de tanta gente, tantos miembros, de tantas creyentes, de tantos discípulos y colaboradores que no quieren dar el paso a transformarse en hijos espirituales porque no reconocen al Padre espiritual. Y si no reconocen al Padre espiritual, nunca van a poder ser hijos espirituales y jamás serán padres espirituales. Y tenemos una generación de Abraham dentro de la iglesia. ¿Saben lo que significa Abraham? No, Abraham significa padre orgulloso, padre enaltecido. Por eso Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de muchedumbre. Porque ese nombre de padre orgulloso y enaltecido que tenía él antes, llamándose Abraham, no le quedaba bien, porque no tenía hijos, porque él era viejo, porque su esposa era vieja y no era estéril. Y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham y le dice ahora tú serás padre de muchedumbre, entonces le dio la simiente de Isaac, y de Isaac viene entonces la descendencia de Jacob, y de Jacob viene el pueblo de Israel y la nación que ahora el día de hoy está llenando toda la tierra y no se puede contar esa generación. Y Dios tiene que cambiarle el nombre a mucha gente dentro de la iglesia. Pero para que te pueda cambiar el nombre, primero tienes que circuncidar. Amén. Amén. No, me detuve aquí, vamos a seguir adelante. Porque me están mirando feo. No voy a avanzar. Identidad. Y Dios le dice, bueno, Elías le dice a Eliseo, ustedes están leyendo el versículo siguiente, el versículo lo tenemos ahí, ¿verdad? En el Segunda de Reyes capítulo 2. Si me lo pueden dar, por favor. Y dijo Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eso es lo que se llama un hijo espiritual. Bueno, el proceso de Gilgal fue fuerte, pero yo no te dejaré. El padre espiritual le dice al hijo, vete chico, quédate. No. ¿Y el hijo qué dice? No te dejaré. ¿Cómo dicen los hijos? No te dejaré. No es que el padre espiritual está, no, quédate conmigo, por favor, es que me hace falta, es que si yo no puedo seguir adelante, y que si no, yo no puedo llevar adelante esto. No se trata de eso, no, señores, que el padre espiritual lo está echando y le dice, vete, quédate allá, chico, porque yo voy a ir a otra parte. ¿Y qué dicen los hijos? No te dejaré. ¿Dicen los hijos? No te dejaré. Donde quiera que tú vayas. Amén. Que ve que es una relación muy distinta, va más allá de lo que nosotros conocemos. Más puesto esto, dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues, ¿a dónde? Betel. Ahora, ¿qué significa Betel? Betel significa tres cosas. Número 1, honra. Número 2, revelación. Y número 3, compromiso. Las tres cosas. Usted va a buscar el contexto de todo esto, porque ¿qué dije primero? Honra. Número 2, Revelación. y número 3, Compromiso. compromiso. Ok. Un hijo espiritual tiene que pasar por Betel. ¿Por qué decimos que honra, revelación y compromiso? Estas tres cosas están ligadas la una con la otra. Nadie puede ser un creyente comprometido a menos que haya sido primero revelado por Dios. Amén. 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 Y nadie puede tener una revelación de Dios a menos que primero no honre al padre de la casa. Ahí viene uno solamente. Vamos a ver esta relación. ¿Cómo pasaron por Betel? Betel, ustedes saben que fue el lugar a donde llegó Jacob, ¿verdad? Que él fue que puso nombre
a ese lugar. Porque Jacob, su padre, él está con la amenaza de muerte de su hermano Esaú, ¿verdad? Porque él le quitó, le robó la primogenitura, la bendición a su hermano Esaú. Y entonces su hermano Esaú está celoso y está mal, y su padre le dice: tú, hijo mío, no te vayas a buscar a una mujer que no sea del pueblo, que no sea incircuncisa. Tienes que buscarte una mujer que sea de los circuncisos. Amén. Un Amén. consejo que le está diciendo a él. Y Jacob, Esaú, está escuchando eso. Después de leer el contexto en la palabra de Dios, eso lo puede ver específicamente. Vamos a hablarle de el capítulo de la Biblia en Josué, en Betel. Según Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante aparece. Pero Génesis 28, del versículo 1 en adelante, ahí está el padre espiritual de la casa. ¿Quién es el padre espiritual? Isaac. Isaac dándole un consejo, una recomendación, una orientación al hijo, al heredero, al que había dado la bendición, que era Jacob. Y Esaú, usted lo puede leer, ahí estaba escuchando por allá y dice: yo voy a hacer todo lo contrario a lo que mi papá le está diciendo a Jacob. Yo voy a buscar una mujer no conforme a las instrucciones que está dando. Entonces deshonró a su padre. Pero Jacob se fue a buscar, a honrar a su padre. Y mientras él va buscando honrar a tu padre, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que te vaya bien en la vida. Honra. Y dice que mientras él iba honrando a su padre y a su padre, en esta recomendación, entonces dice que se quedó dormido. Y se quedó dormido y él veía, se le abrieron los cielos, una revelación. Y ángeles bajaban y ángeles subían. Honra trae revelación de Dios. Amén. Sujeción trae revelación de Dios. Respeto a la autoridad trae revelación de Dios. Amén. No puede haber revelación si antes no hay honra. Y entonces cuando este hombre vio aquella revelación, se despertó y dijo: este lugar será llamado casa de Dios y puerta del cielo. Y le puso el nombre de Betel. ¿Y qué sucedió a continuación? Dice que él hizo un compromiso. Oiga, diga compromiso. Compromiso. Y le dijo: Señor, si tú me bendices de todo lo que yo reciba, voy a apartar el diezmo para ti. No era que se lo estaba estableciendo la ley porque todavía no había ley. Porque no existía no era una cuestión de que, no, que la ley dice que diezmarás de todo y el que no diezma es un ladrón y tal y qué sé yo. No. ¿De dónde nació? Del corazón de un hombre que había tenido una revelación de parte de Dios. Amén. Amén. En la iglesia necesitamos que la gloria de Dios se manifieste y que cada creyente tenga una revelación de Dios. Amén. Pero ¿por qué no hay revelación de Dios y por qué la gente no da espontáneamente lo que le corresponde a Dios y el compromiso? Yo me comprometo contigo, yo voy a ayudar. No se trata de que me estén pidiendo ni que estén manipulando, porque a veces yo veo tantas cosas dentro de la iglesia del Señor ahora que manipulan y tú tienes que dar, porque mire, porque uno tiene que explicar para qué.
Mire que tenemos un proyecto, que vamos a alcanzar esto y no lo podemos hacer porque necesitamos que tú hagas un compromiso, aquello, lo otro, porque la gente, alguien tiene la revelación. El padre de la casa tiene la revelación, pero la gente no tiene la revelación. Y si tiene la revelación, la gente no va a tener necesidad de que lo pida. Eso era lo que yo estaba esperando, la oportunidad. Voy a ir a entregarlo. Amén. Y quiero hablar del diezmo como parte del compromiso, porque no es una cuestión impuesta, sino voluntaria. Amén. Producto de un encuentro, de una revelación que se tiene con Dios, producto de que alguien dijo, yo voy a honrar a mi Padre espiritual. Gloria a Dios. Y por eso Betel juega un significado muy importante, porque yo sé de muchos hijos que se han circuncidado, pero no quieren pasar por Betel. Que cuando el Padre espiritual les dice, no, mejor que no pase por aquí, no pasa nada, esto no es obligatorio, esto no tiene que pasar por aquí, diezmar, ofrendar, entregar todo por la obra de Dios, no, quédate por allá tranquilito. Entonces, el que es un hijo espiritual dice, si tú vas para Betel, no me pidas que te deje, porque yo contigo voy para Betel. Amén. Gloria a Dios. Esto es más profundo de lo que nosotros habíamos pensado. No siquiera se habían preparado para esto. No sé si usted estaba preparado para esto, pero se lo estoy diciendo. Lea el capítulo 28 de Génesis y dígame si lo que yo les estoy diciendo es un invento mío para manipular a cada creyente para que traiga diezmos y ofrendas a la iglesia. Pero si lo dice la Biblia y lo enseña la palabra de Dios, es un principio que cada creyente tiene que pasar. Hay creyentes que lamentablemente no pasan por Betel. Y por eso es que estamos como estamos. Y por eso los proyectos no se alcanzan. Y por eso la revelación no está dada dentro de la iglesia. Y por eso no hay honra dentro de la iglesia. El día que un creyente se vaya detrás del hombre o de la mujer o de la persona que Dios ha establecido en la iglesia, del padre espiritual de la casa, y que diga, yo es que voy detrás de ti, no me permitas, yo no puedo irme delante de ti, líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Amén. 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 Y que el creyente diga, si tú dices que hay que hacer las cosas así, yo voy a honrarte. Yo no estoy muy de acuerdo y no estoy muy convencido de esto. Yo no entiendo esta situación, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer porque quiero honrarte a ti. Amén. Ese día usted va a recibir una revelación de Dios. Y Gloria cuando a Dios. reciba la revelación de Dios, usted va a decir, wow, qué extraordinario. Cuando usted vea esos ángeles que bajan, que suben y que Gloria traen a Dios. entonces usted va a decir, Dios mío, Aleluya. ahora sí lo entiendo, ahora sí comprendo, y por lo tanto yo me entrego a mi Señor y voy a servirle a ti, pero también voy a seguir a ese hombre, a esa mujer, a la persona que tú has establecido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque he recibido una revelación de Dios y de mi corazón me nace, quiero darlo todo. Aleluya. Y donde quiera que tú vayas, yo iré. iré. Y vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, que estaré contigo en Betel. ¿Cuántos quieren con Aleluya. nosotros a Betel? Aleluya. Pastora, creo que estaba, no sé si estás arrepentida de que yo haya venido. Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Manita, ayúdame aquí. Vamos a los otros versículos. ¿Vale? Dice, y dijo y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a quién? A tu Señor. Vale la pena destacar esa manera como la gente identificaba la relación entre Elías y Eliseo. Para Eliseo era su Señor. Para la gente dice, él era su Señor. Amén. Amén. Era su Señor. Dice, sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé. ¿Qué más? Pero díganlo fuerte. Callar. Así que decirle a la gente, ¿verdad? Porque la gente, después que uno está sirviendo al siervo, a la sierva del Señor, le quieren decir a uno de todo. Que ustedes lo que están es...
son unos fanáticos que como están siguiendo a un hombre, una mujer que es normal y todo aquello, lo otro, que es el hombre de la visión, que es la mujer de Dios, que es el representante espiritual ahí. Entonces lo siguen a uno en Venezuela de decir chupamedias. Que son unos chupamedias, que se la pasan unos chupamedias de los pastores. No sé si entienden la expresión, ¿no? Sí. ¿Y qué le decía a Eliseo? Ustedes lo que están es envidiosos, cállense. Hay que decirle así a mucha gente, los hijos verdaderos espirituales, en lugar de estar oyendo los comentarios de las demás personas que le dicen, mira, porque tú sigues a tu pastora, porque tú sigues, pasa lo que pasa y siguen ahí a tu pastora, porque le dice, cállate la boca. Amén. Güey, Amén. Amén. tú no entiendes esto. Tú no entiendes que esta es la manera que yo puedo crecer espiritualmente, que algún día yo voy a llegar a un nivel espiritual tan grande. Y este es el secreto, esta es la fórmula. Amén. Amén. Para alcanzar eso. Y dice, calla. Ok, entonces seguimos. Dice, y Elías le volvió a decir, ¿qué le dijo? Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado ¿dónde? A Jericó. Jericó. Hablemos de Jericó. Y dice, y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no Te te dejaré. dejaré. Que no No te te dejaré. dejaré. Que no te dejaré. Entonces, si pasamos por Gilgal, salimos de Betel y tenemos que ir a Jericó, y si va nuestro líder a pasar por Jericó, ¿quiénes se van a ir con él? Ah, Amén. sí, sí. Los que quieran transformarse en padres espirituales. Amén. Amén. Que quieran transformarse en buenos hijos y que el futuro les diga, ustedes van a ser los padres espirituales. Y que van a dar mucho fruto para la gloria de Dios. Bien, Amén. entonces, ¿qué significa Jericó? Jericó representa el poder de la obediencia. Diga, el poder de la obediencia. Lo imposible era allí. Dígame, ¿qué fue lo que derribó los muros de Jericó? No los muros de donde estaba Viveleni, pero lo de Jericó. ¿Qué hizo que esos muros cayeran? Eran alrededor de 3 kilómetros, que es una locura, ¿no? Le dice a Josué Dios, le dice, mira, tú vas a agarrar a todo el pueblo y se va a ir el pueblo y va a darle la vuelta a toda la ciudad. Un día una vuelta, otro día otra vuelta, y durante 6 días van a dar una vuelta en completo silencio. Y cuando llegue el 7º día, van a dar, ¿cuántas vueltas? 7. 7 vueltas, 21 kilómetros, en completo silencio. Y cuando terminen de dar la 7ª vuelta, ¿qué hará todo el pueblo? Gritará. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué ganas? Después de correr durante 21 kilómetros alrededor de esa ciudad. Y después que gritaba, ¿qué dice que gritaba? Los muros Cayeron. Los muros Cayeron. cayeron. Díganme ustedes.